Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 29. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Estabas entretenida. Bueno, volvemos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 19. Seguimos explicando un poco lo que significa cada dicho, cada frase. Y por supuesto que dejamos abierto para que la gente también pueda aportar lo suyo, ¿verdad? Exactamente, porque puede ser que yo interprete de un modo, ¿verdad? Y otras personas interpreten de otro modo, ¿no? Así mismo es. Y ahí está la riqueza, ¿verdad? Totalmente. En que compartamos entonces las diferentes formas de interpretar estos dichos y frases. Así mismo. Bueno, comenzamos. Entonces, esta es la parte número 19 que encuentran en todas las plataformas en su parte cortita, ¿verdad? Y ahora vamos a dar la explicación correspondiente. Sí. Bueno. Ahora te quiero interrumpir. Sí. Muchas personas cuestionan de que hay dichos de que no son exactamente paraguayos o que no están en guaraní. Desde luego, yo dije y digo siempre de que no siempre están en guaraní, están en yopará y muchas están en español, en castellano, ¿verdad? Pero como que se usan tanto, ¿entendés? El modo en el que el paraguayo usa es lo que yo explico, claro, no ¿verdad? es que nos adueñamos, sino cómo lo utilizamos aquí, para explicar nomás. Nada más, es así. Totalmente, gracias por la aclaración, eso es muy importante. Bueno, el número 1 sería Daipori apuro hei curé mboguatajá. Tal cual, ¿sí? Daipori apuro hei curé mboguatajá. Ajá. Bueno, dice el que lleva el chancho caminando. En el interior generalmente se traslada un cerdo, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? O sea, atadito de una cuerda y se lo va llevando. Otra forma de trasladarlos también era en carretilla o en una carreta o un carro, ¿verdad? Por lo menos era así. Eran las formas en mi época, cuando yo era niña, ¿no? Hoy día, claro, ya existen otros medios, ¿verdad? Claro. Y ya no existe eso de trasladar un cerdo a paso de cerdo. O tal vez sí. Y vaya a saber, bueno, en el interior siempre es posible, ¿no? Sí. Bueno, todos sabemos que el cerdo es lento en su andar, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el daipori apuro. No hay apuro. Total, el cerdo va caminando a su paso, ¿verdad? A su posibilidad. Sí. Y muchas veces se usa esta frase para bajar un poco la ansiedad, Arami, porque muchas veces decimos, apurate, rápido, vamos más rápido, ¿entendés? Pronto. Entonces uno dice, daipori apuro hei curé mboguatajá. No hay apuro, no te apures, tranquila o tranquilo, ¿verdad? Vamos a llegar, pero tranquilo. Bueno, y es especial para aquellas personas que no se sienten absolutamente presionadas por el tiempo, ¿verdad? Sí. Y vamos despacio. Bueno, eso es daipori apuro hei curé mboguatajá. Excelente. Bueno, la siguiente. Ay, esta me gusta. Terererupa. El famoso terererupa. Sí. Bueno, es la base para el tereré. Sí. Generalmente es una picada, ¿verdad? Que para proteger el estómago de la acción de la yerba mate, ¿verdad? Sí. Muchas personas sufren de acidez o de gastritis, entonces es un poco así como un protector del estómago antes de tomar basecita. Una base para tomar. Muchas veces no están basecitas a mí. Bueno, entonces la famosa frase es ajata agüerú tereré rupana. Voy a buscar o a traer para el tereré rupa, ¿verdad? Para la cama, para la base del tereré. Y esos, los más populares son, ¿verdad? El famoso puretón, ¿verdad? Que ya hablamos en una ocasión, lo del puretón, que es una carne picadita, con alguna verdurita, posiblemente cebollita de verdeo, y una tortilla de buen tamaño encima de la carne picadita, así con una salsita, ¿verdad? Con un juguito, con un caldito. Después están las tortillitas, que pueden ser simplemente de harina, huevo, queso, o pueden ser con cebollita de verdeo, lechuga o lo que uno le quiera agregar. Después está la famosa chipa con butifarra, ese es un clásico. Las empanadas, el sándwich de empanada. Un clásico. La empanada se pone en medio de un pan Felipe o un pancito o una galleta, ¿verdad? Una galletona. O un sobadito, sí. O un pancito sobado que le llamamos nosotros. Acá tenemos el pan sobado que no sabemos si en otras latitudes cómo le llamarán. Se usa para el pancho, más o menos, digamos. Exacto, sí. Pero hay que explicar el por qué se usa el pancito
o sea, el pancito para poner la empanada. Por el juguito que tiene. Exactamente, resulta que las empanadas son súper jugosas y eso absorbe y te comes hasta la última gotita de lo rico que cae, ¿no? Así es. Y está también el pan Felipe o galleta con la famosa mortadela. Eso también. O paté con pan Felipe o con galleta también es otro clásico. Sí. Depende también de las posibilidades económicas a mí y del gusto, ¿verdad? Claro. Porque el que puede comer alguna otra cosa más costosa o más elaborada, bueno, ya depende del poder económico de cada quien. Pero siempre volvemos al pancito con mortadela. Esto es. Exactamente. Esto es infalible. Bueno, es el famoso terererupa. Qué rico, me quedé con hambre. Bueno, el siguiente, omondoropaite. Omondoropaite. Sí. Esto significa romper con el esquema. Es decir, un disparate, meter la pata, equivocarse de cabo a rabo, echar por tierra una idea, un proyecto, muchas veces con una sola palabra. Entonces eso es omondoropaite, o sea, echó a perder alguna Mandaste cosa. Todo al mazo. Al mazo, algo importante, ¿entendés? Sí. Ese es el omondoropaite. Perfecto, claro y conciso. Otro que es un clásico acá. El opoí cuartahui. Opoí cuartahui. Sí. El cuartahui se refiere al cambio cuarta, ¿verdad? Del auto, meter en cuarta, en cuarta. Sí. Y deslizarte, ¿verdad? Sí. Entonces, se utiliza esa comparación, ¿verdad? Sí. Es perder el control de uno mismo, deschavetarse, como se dice, le falta un tornillo, ¿verdad? No es una persona enferma mental ni cosa por el estilo. Sí. Y muchas veces pueden ser detonantes de esta conducta, ¿verdad? El alcohol, las drogas, la ira. Muchas veces también hace que uno opoí cuartahui, ¿entendés? Uno se deschaveta, se descontrola. Eso es descontrolarse. Es opoí cuartahui. Pero como te estaba diciendo ahora, amigo, y creo que los vehículos ya traen mayor cantidad de cambios. Quinta y hasta sexta, creo que. Bueno, pero esto era de la época que hasta cuarta. Sí, bueno, hasta cuarta de ella. Hasta cuarta. Bueno. Eso es lo que significa. Así mismo. Perfecto. Y la última por esta tanda que es ojopaité. Ojopaité también es bastante parecido al anterior, ¿verdad? La traducción sería se fue todito. Se fue todito. Literalmente se fue todito. Así como decimos nosotros, ¿verdad? Es también perder el control de la conducta, de las buenas costumbres, irse de boca, adoptar actitudes grotescas muchas veces, generalmente por efecto del alcohol. Vos sabés bien, Arami, que mucha gente toma un poquito de alcohol y es otra persona. Sí, se transforma. Totalmente. Entonces también otro tipo de estimulantes como las drogas y también la ira muchas veces hace que uno pierda el control. La cordura. La cordura, exactamente. Entonces eso es ojopaité. Similar a opoí cuartahui, pero... Es muy parecido, es muy parecido. O sea, también es un descontrol de la conducta, ¿verdad? De las buenas costumbres. Sí, pero dicho de diferente manera. Exactamente, y generalmente los activadores son, como les dije, el alcohol, la droga, la ira, que muchas veces una persona iracunda actúa de una manera... Te pones nervioso en el tránsito y... Sí, y espera, lo que pasa es que mucha gente es muy pasiva. Sí. Pero de repente, cuando pierde el control, cuando es presa de la ira... Ojopaité. Y es sorprendente porque es una persona que nunca reaccionó. Bueno, caramba, le ocurrió algo que le hizo perder el control. Así correctísimo. Mismo. Bueno, estos dichos y frases de los paraguayos los encuentran en todas las plataformas digitales, en el canal de YouTube. Y bueno, y ahora en las plataformas de podcast también, pero explicado más ampliamente, con más detalles, ¿no? Vamos a repetir las redes sociales para la gente que está escuchando, sobre todo el podcast, ¿verdad? Porque en las redes sociales y en el canal dejamos todas las direcciones y todos los links para poder ingresar igualmente. Sí. Vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFioficial. En TikTok estás como @BettyFigueredo01 y en el canal de YouTube como @BettyFigueredoOficial. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic.
Y como siempre vos recordás también la página web. La página web que es www.bettyfigueredo.com, que está aquí arriba para la gente que está viendo el podcast. Dejamos acá la dirección, también encuentran contenido ahí que vamos cargando a poquito, como siempre decimos. Así que bueno, muchísimas gracias por toda la interacción, por todos los que nos brindan, porque eso nos ayuda un montonazo. Sí, nos causan a veces mucha gracia, sí, ¿verdad? Y nos estimulan muchísimo para poder seguir en lo que estamos haciendo. Sí. Y bueno, estamos realmente muy contentas, Arami, con la respuesta que tenemos. Sí. Y pedimos que sigan acompañándonos, que sigan comentando, sí, que sigan dándole, ¿cómo se dice? Like o me gusta. Muy bien, like o me gusta. Y que compartan. Eso. Porque si comparten nos ayudan un montonazo. ¿Cómo es? Si comparten nos ayudan porque comparten y así mucha gente mismo más ve. Y se va repitiendo, ¿no? Exactamente. Si comentan, los algoritmos hacen que se vea más esto. Entonces nos ayudan un montonazo también. Sí. Y si se le dan me gusta, ¿verdad? O seguir a las diferentes plataformas, ya sea Facebook o Instagram, también nos ayudan un montonazo, al igual que el canal de YouTube, que es bastante perverso con nosotros en el sentido totalmente, de que necesitamos ese apoyo de la gente porque tienen que suscribirse, tienen ¿verdad? Que suscribirse y darle a las notificaciones, entonces ahí nos ayudan un montonazo. Sí. Y si nos pueden dejar un comentario mejor, me gustó, no me gustó, hay otra forma de decir, en mi pueblo se decía, lo que sea, nos ayudan un montonazo con eso. Claro que sí. Hablando de eso, la vez pasada era lo del reviro, Huicueire. Entonces, de la Argentina, escribió mal, ¿verdad? Pero y quedé yo desconcertada, dije, ¿yo qué habrá querido decir? Y le dijeron a mí, habrá sido el reviro con Huicueí, ¿verdad? Sí. Con caldito, Estuvimos ¿verdad? pensando un rato de qué se trataba. Sí. Y resultó ser que era eso, ¿verdad? Porque el reviro, pues, acompaña las comidas, ¿entendés? Es un acompañamiento en vez del pan, por ejemplo, o de la mandioca. O como el ororacurá, el orapirú, lo mismo. Entonces son cosas, el pererá, todas esas formas de alimentarse, sí, se usaban para acompañar la comida principal, ¿verdad? O mandioca, pan, poco y nada, era en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Lo del pan es bastante nuevo, pero antes se recurría más a esas cosas naturales, ¿verdad? Sí. Tan nutritivas, tan sanas. Y tan ricas. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, con esto nos despedimos de Vivencias en el episodio número 29 y nos vemos a la próxima si Dios quiere. Así será, Arami.